lo prometí, nos acompaña ahora Iván Carrino, un joven y destacado economista que se dedica al análisis económico. Gracias, Iván, por acompañarnos. Recién se acaba de ir Diego Kravetz y escuchaste la entrevista. Desde el punto de vista económico, ¿ves que hay problemas irreconciliables entre Massa y el resto de los candidatos? Mira, es una buena pregunta. La verdad que te lo voy a contestar por ahí más amplio, ¿no? Lo que ves es que hay 3 candidatos que tienen posibilidades de ganar la elección en octubre. Digamos, estaría Scioli, Macri, Massa. Y hay que ver qué están dispuestos a hacer con la economía. Y yo diría que sí, que hay diferencias. Sobre todo porque el equipo de Massa, si uno lo analiza, el equipo de los referentes económicos, ahí tenés por lo menos 3 de 4 que fueron altos funcionarios del kirchnerismo, ¿sí? Y si querés, muy comprometidos con la idea de la industria, del tipo de cambio competitivo, de la protección. Entonces ahí yo veo que hay una línea clara, ¿sí? Y no sé si es reconciliable con la de otros candidatos, como podría ser Macri, con otro equipo económico. Creo que hay diferencias, sí hay diferencias. Y bueno, de hecho en Inversor Global, donde estoy trabajando en este momento, estamos preparando un informe sobre este tema, ¿no? Sobre cómo podría ser un gobierno dependiendo de qué candidato gane, si llega a ser el candidato del oficialismo, si llega a ser el candidato del Frente Renovador o si llega a ser el PRO. Y bueno, y en este sentido sí, es un poco curioso porque Scioli se presenta como el candidato más oficialista, en el discurso es el más kirchnerista de todos, ¿no? O sea, busca un poco dar esa imagen. Pero el economista opina distinto. Bueno, ahí tenés a 2, tenés a Miguel Bain y tenés a Mario Blecher. Y la verdad es que ninguno de los dos fue miembro del kirchnerismo, o sea, ninguno de los dos fue funcionario. Y por el otro lado tenés a Massa, que parece hablar del cambio justo, pero sin embargo tiene funcionarios que estuvieron en el gobierno y que está muy a favor de políticas que en el fondo, por más que no parezca, porque en los primeros años crecíamos y qué sé yo, en el fondo nos trajeron a donde estamos, ¿no? O sea, la idea de tener un tipo de cambio recontra alto o un tipo de cambio competitivo para estimular la industria y sustituir importaciones, en definitiva, es lo que te generó inflación, ¿sí? Porque en un momento vos comprabas dólares, emitías más pesos de lo que se necesitaba y eso ya presionaba sobre los precios. La idea de que tenés que sustituir importaciones te cierra al mundo, no te permite ser competitivo. Al final lo único que haces es mantener industrias que venden caro y productos de mala calidad porque no están acostumbrados a competir. Entonces todas esas ideas yo creo que hay que cambiarlas si queremos que este país empiece a crecer, vuelva al mundo, donde le podamos vender, donde podamos comprar, ¿sí? Donde el comercio internacional sea fuente de crecimiento, como hacen los países que crecen. Lo contrario es vivir con lo opuesto. Exactamente, ¿no? Como decía Aldo Ferrer, a vivir con lo nuestro, pero es una buena caricatura lo de vivir con lo opuesto, porque así se termina. Y sí, y uno puede ver todo lo que vos decís en los números del comercio exterior, ¿no? Con exportaciones que cayeron de 84.000 millones a 63.000, ¿no? Tus números son 67 más o menos. 60 y algo menos. Exacto. Y las importaciones de 77.000 pasaron a 55. Sí. Y tenemos un peso que en el 2010 valía 100 pesos y hoy vale el 33% de su valor. Entonces tenemos una economía así la han dejado deshecha. Sí, lo primero que hace referencia es el comercio internacional. O sea, Argentina se está aislando del mundo porque le caen las exportaciones. Aislando. ¿O ya estamos aislados? Estábamos aislados por el lado financiero, pero ahora estamos aislados por el lado comercial también. Que era algo que nos estaba ¿De qué hablas? bien. ¿De promociones? No, hablo de exportar y de importar. O sea, hoy por hoy exportás 12% menos que el año pasado, ¿no? Si comparás 2014 con 2013. ¿Sí? Las exportaciones están cayendo fuerte. Lo mismo las importaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que vendés menos y compras menos. O sea, estás viviendo con lo que tenés. ¿Sí? Entonces, por ese lado sí. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, principalmente por el cepo cambiario. O sea, acá el gobierno no quiere reconocer la realidad de que el dólar no vale lo que dicen que vale, entonces pone un cepo cambiario y racionaliza la oferta, ¿sí? Raciona la oferta, perdón. Entonces dice a quién le vendo, a quién no le vendo. Pero eso perpetúa un tipo de cambio que está totalmente fuera de lo que debería ser.
Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Estás expropiando a los exportadores, a todo aquel que fabrica dólares en la Argentina. ¿Quiénes son? Los exportadores del sector primario, o sea, el campo, pero también aquel que exporta servicios, que le vende al exterior servicios, que eso es algo muy importante que no se discute en general. Siempre se habla de la industria o el campo, pero el sector servicios es el más grande de la Argentina. Es el más grande, sí. Y lo mismo en los países más importantes del mundo. El sector servicios es el que más pesa, pero no se lo tiene en cuenta. Entonces, vos le estás expropiando a los exportadores. Entonces, ¿qué va a pasar si le expropias a la gente? No vende, ¿sí? Se cae el incentivo a producir, dejan de vender. ¿Y por qué caen las importaciones? Porque cuando vos mantenés el tipo de cambio tan bajo, hay un incentivo a importar. Y el gobierno que dice, y no, si le permito a todo el mundo importar, me van a fundir la industria local. Porque además estoy subsidiando las importaciones. Entonces ponen trabas. Y aparecen las de JAI, aparecen la cosa arbitraria que ya no hay ni nombre, pero las importaciones te la frenan. El Banco Central no te da los dólares. Entonces aparece todo ese tipo de problemas que también afecta a las importaciones. Eso por un lado. Y lo otro que decías habla de la inflación. O sea, hoy Argentina, incluso con los números del INDEC, tiene 5 veces la inflación mundial. Entonces, esto es un problema grave y hay que resolverlo. Y no lo va a resolver este gobierno, aunque está poniendo algunos parches, ¿sí? Sino que le va a quedar al próximo gobierno. ¿Cuáles son las cifras de déficit fiscal que vos manejás? Porque yo, las que había leído de otros economistas, rondaban... hablaban de un rojo, digamos, de 3.100... No, es un poco más. A ver, el déficit fiscal del año pasado fue más o menos 250.000 millones de pesos, más o menos, por ahí me equivoco, por ahí número más, número menos, pero estamos alrededor del 5% del PBI, ¿sí? Y esos son datos públicos, conocidos. O sea, la treta que hace el gobierno es considera como ingresos aportes del ANSES y aportes del Banco Central, pero eso en realidad no hay que tenerlo en cuenta, y ahí llegas a un déficit fiscal real que está alrededor del 5%, y este año se estima que va a ser alrededor del 7% del PBI, porque la economía no crece, pero el déficit fiscal se multiplica. Entonces, lo que te termina pasando es que el déficit crece. Y esa es otra de las, entre comillas, bombas que el kirchnerismo le deja al próximo gobierno. O sea, ¿cómo arreglas unos gastos que hace 6 años que son superiores a los ingresos? O sea, este gobierno gasta en exceso hace 6 años y el déficit fiscal es creciente año a año. Entonces, ¿cómo haces? ¿Qué tenés que hacer para arreglar eso? ¿Vas a subir impuestos? Bueno, si subís impuestos, la gente ya no produce más, porque ya estamos abogados de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a emitir más inflación? No. ¿Te vas a endeudar? Bueno, puede ser, es lo que están intentando hacer. Pero la deuda no es gratis. Pero la deuda no es gratis. Hay que pagar intereses, ¿sí? Afecta a la economía. La deuda es un peso para la economía, porque la gente dice, en algún momento hay que pagar la deuda. ¿Y cómo la vamos a pagar? Subiendo los impuestos. Entonces nadie quiere invertir si mañana le van a subir los impuestos. Entonces, no hay manera fácil de resolver esto, y en realidad lo que hay que mirar es el gasto, que es lo que viene creciendo fuerte en estos últimos años. Ahora, Esteban, por otra parte, tenemos que lo va a ligar el próximo gobierno, son las sanciones de la OMC, donde las exportaciones nuestras podrían caer mucho más aún. Bueno, eso sería porque a los países que nos están demandando le dan derecho de no comprarnos o restringir nuestras exportaciones, ¿verdad? Sí, ese es otro problema. Lo que pasa es que, bueno, estos organismos internacionales a veces tienen mecanismos muy dilatados para generar, ¿cómo se dice?, para generar retaliación o, digamos, compensaciones entre países. Entonces probablemente eso se demore un poco más. Fíjate que es una demanda que empezaron hace varios años. Recién hace poco tuvieron un fallo favorable los demandantes, que creo que está Estados Unidos, Europa y Japón, son los países más importantes. Ahora, yo te diría, incluso cuando tuvieran derecho de restringir nuestras importaciones, yo a estos países no se lo recomendaría, porque en definitiva se perjudican ellos, así como nosotros nos perjudicamos prohibiendo importaciones, ¿sí? Porque en definitiva hay bienes que se quedan afuera de lo que el consumidor puede comprar, ¿sí? Y tenemos que pagar precios más altos en el mercado interno, ¿sí? Tampoco le recomendaría a los países extranjeros que nos restrinjan nuestras exportaciones, es decir, que importar menos productos argentinos, porque en definitiva le van a generar un perjuicio al consumidor, ¿sí? Es verdad, nosotros vamos a perder porque vamos a exportar menos, pero también se van a perjudicar los consumidores de estos países, así que bueno, no hay salida fácil a este tema. Nada tiene una salida fácil, porque vos mencionabas bombas. Yo creo que hay bombas, cazabobos, minas terrestres, por todos lados. Sí. El gobierno que venga va a tener que luchar con algo que se llama recuperar la confianza.
Porque la gente en el exterior, no la gente, quienes comercian con nosotros, no dicen es el gobierno de Cristina Kirchner, es la Argentina. Hay que recuperar la posición de la Argentina en cuanto a credibilidad, confianza, previsibilidad, cosa que este gobierno destruyó. Sí, bueno, otro de los temas que vos decís, lo de la bomba, otro de los temas fuertes que quedan para el otro gobierno es lo institucional. Creo que es lo que están mencionando vos. O sea, el tema institucional en Argentina ha sido clave. O sea, la verdad que ahí sí presté mucha atención a lo que decía el legislador antes sobre la justicia. O sea, este avance del Poder Ejecutivo sobre la justicia tiene consecuencias importantísimas sobre la economía, porque la justicia es la que garantiza que se van a cumplir los contratos, ¿sí? Que se van a respetar las deudas, ¿sí? Que el gobierno no puede hacer lo que quiera con las empresas privadas, ¿sí? O sea, tiene que mantener lo que se llama el Estado de Derecho, la propiedad privada, las reglas, ¿sí? Ahora, si el gobierno, porque quiere, digamos, que todo salga a favor de él, porque quiere en el futuro tener garantías de que a nadie lo van a investigar por cualquier cuestión de corrupción que pueda haber, va avanzando contra la justicia, se acaba la independencia de los poderes. Y nadie está dispuesto a invertir plata en un lugar donde solo una persona decide quién gana, quién no, a quién le cobra impuestos, a quién no le cobra impuestos, ¿sí? Se mete y regula todo. Entonces, obviamente que vos necesitas una justicia independiente. El respeto de la propiedad privada. YPF fue expropiada y de la forma más baja, porque lo que hicieron con los dirigentes fue terrible. Darle media hora para sacar las cosas de los cajones. Eso en el exterior no te lo perdonan. Pero no por culpa de la empresa. La empresa hizo lo que debido le permitió, porque eran socios. Entonces, todo eso va a ser sumamente difícil de digerir en el exterior. Sí. Mirá, bueno, ahí se ve que ahí aparece también el doble discurso del gobierno, ¿no? Por un lado te expropio mal, y por otro lado voy y bueno, después te compenso, te pago, te digo que no me tenés que pagar nada y después voy y te pago 5.000 millones de dólares. Ahora, déjame que te diga, la expropiación del 51% del capital accionario de YPF está mal. Las empresas privadas son más eficientes, ¿sí? Porque la plata depende de los accionistas y del dueño, y ese tipo está en mejores condiciones de invertir que alguien que no es dueño de la plata, ¿sí? Como es el Estado. El Estado no maneja la plata, maneja la plata de los impuestos. Entonces, las empresas es mejor que sean privadas, ¿sí? Así funciona mejor. Entonces, expropiarlas ya me parece un problema. Pero lo que vos decís también, expropiarla de esa manera es todavía peor. O sea, y genera esta cosa de incertidumbre de que no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, eso, digamos, tiene que cambiar. Lo decías muy bien. Yo creo que para sintetizar, estabas hablando de una predemocracia, porque no hay división de poderes. Y yo quiero leer, si me permite, Richard, algo que dijo la Presidenta de la Nación, que pasó desapercibido, pero me parece de una gravedad institucional enorme. Dice, Lorenzetti había referido algo, creo que en la Feria del Libro, había hecho un comentario de que el Poder Judicial era una especie de contralor de poderes, ¿no? Servía para poner límites al poder, cualquiera fuera este. En realidad... Entonces, así debiera ser. Así es. Pero bueno, tomó el guante Cristina y dijo que nadie se confunda y que nadie se equivoque. En el Congreso y en la Casa de Gobierno están los representantes del pueblo. Ese poder que se somete a elecciones cada 2 años tiene el control del pueblo y es el único control que admite la Constitución. Pero lo dijo la Presidenta de la Nación. Es abogada. Es abogada. Bueno, que yo sepa, que no hay un poder subsumido en otro. Pero los poderes son los 3 importantes y tienen la misma jerarquía de valor. Y sirven para... No puede decir eso. Bueno. Un absurdo. Sí, ahí hay. Mirá, dos temas. Por un lado, sobre lo que dice la Presidenta. También dijo que si este país tuviera 25% de inflación, estallaría por los aires. Sí. Y ya el INDEC dice que tenemos 25% de inflación. Por otro lado, dijo, el que quiere una devaluación que espera el próximo gobierno. Y hoy el peso vale mucho menos de lo que valía. Ya está la devaluación. Todos los días se devalúa. Eso por un lado. El peso. Y por el otro lado, fíjate cómo plantea la institucionalidad de este país. Me votan y yo hago lo que quiero. Así no funciona. Así no funciona, porque ¿quién te garantiza la propiedad privada? ¿Sí? ¿Quién te garantiza que no te van a expropiar con impuestos? ¿Quién te garantiza?
¿entendés? ¿Quién te Entonces, garantiza que tenés la Constitución que tenés? Claro, la Constitución es una herramienta fundamental porque establece ciertas normas básicas de convivencia que si vos las sometés a las elecciones cada 4 años, digo, se genera un marco de incertidumbre tan grande que no hay inversión, no hay producción, no hay consumo, digamos, la economía sufre. Pero ¿cuál es la catadura, además moral, ética, intelectual, por ejemplo, de hombres como el ahora candidato a gobernador Aníbal Fernández, que es jefe de gabinete de este país? Yo digo, la oposición, los actores políticos, económicos, no tienen nada para decir de las barrabasadas que dice este hombre. Pero, ¿sabes qué pasa? Nadie tiene valor para enfrentársele. Están demasiado inmersos en ver cómo llegan y en qué posición a las elecciones. Y se les escapa todas estas cosas en las cuales tendrían que estar atentos y poner el grito en el cielo, gritar, enojarse. Sin embargo, la oposición está aletargada y pensando cómo vamos a llegar, con quién nos vamos a juntar, si conseguimos un intendente más o un intendente menos. No, hay que pensar en la nación como nación. Porque hablaba, por ejemplo, Fernández, de que, por ejemplo, otra dirigente política, Elisa Carrió, se había pasado de la raya. Y yo quisiera preguntar, ¿y el jefe de gabinete no se pasó de la raya hace mucho ya? ¿Cuánto hace desde el primer día que asumió que se está pasando de la raya? Y si no, ¿por qué la droga entra tranquilamente al país? ¿Por qué no tenemos el derribo de aviones sospechados que no aceptan? ¿Por qué no tenemos radares en toda la frontera? ¿Por qué tenemos muchas cosas en las cuales él intervino y decididamente? Pero Richard, yo recuerdo que se había hablado de la compra de radares y de... Los iba a hacer el INVAP, iba a poner radares en toda la frontera. Creo que hay uno y funcionan por Bolivia, el momento. Evo Morales impuso el derribo y nadie dijo nada. Acá él y Conti y Diana Conti dijeron, no, ¿cómo se va a derribar un avión sin hacer el juicio previo? Ponerle sale en la cola al pajarito. Sí, bueno, la verdad que ese tema tampoco lo manejo mucho, pero por lo que dicen, sí, lo que se nota igual es que este gobierno ya no genera el atractivo que generaba antes en el electorado, ¿no? O sea, parecería que hay una búsqueda de cambio y eso se manifiesta en los 3 candidatos, aunque bueno, por un lado hay uno que es muy oficialista y tiene muchos votos, lo que llama la atención, si es que hay una vocación de cambio, y por otro lado que es difícil lo que vayan a poder hacer, ¿no? Sobre todo en la economía, ¿no? Este tema del déficit es lo principal que hay que atacar y realmente no creo que por ahí falte capacidad, pero sí creo que por ahí falta convicción de que este es el verdadero problema, ¿sí? En algunos candidatos. Y por otro lado, no sé si va a ser un tema de capacidad o de convicción, por ahí están de acuerdo que este es el problema, pero después hay restricciones políticas. O sea, cuando vos tenés que hacer un programa que tiene que agarrar los números y decir, esto sobra, tenemos que ajustar el gasto público, ¿sí? Ahí hay un statu quo, hay unos grupos de intereses fenomenales que se van a oponer. Entonces hay que ver quién está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Iván, la gente que trabaja está presionada por el impuesto a la ganancia, como si el sueldo fuera un impuesto, fuera una ganancia. Mientras tanto, el juego no paga nada y genera millones. Sí, yo diría que habría que tomar el ejemplo del juego, que no paga nada, y no que nadie pague nada, pero sí que todos paguemos menos. En definitiva, lo que hay que hacer acá es bajar la presión impositiva, que está en niveles récord, y que asfixia la capacidad productiva de las empresas y de las personas. Entonces, así como hay que bajar ganancias, hay que hacer un cambio ahí, no porque se esté grabando el salario, sino porque se está grabando cosas que no son ganancia. O sea, yo cobro un sueldo, voy al supermercado
ahí hay un costo, hay un ingreso y un costo. La ganancia es la diferencia, pero a mí me graban por el salario. Aunque permiten deducciones y demás, pero hay que hacer una reforma, sobre todo por el tema de que en realidad hoy se paga ganancias por inflación. No es que estás pagando ganancias porque estás ganando más, sino porque estás ganando más en términos nominales, ¿sí? Y nadie está atacando ese problema. Pero en realidad lo que hay que hacer es una reforma grande del sistema impositivo, simplificarlo, eliminar impuestos y los que están bajarlos. Y te digo algo, no estoy seguro de que la recaudación vaya a bajar. Gracias, Iván. Gracias por este tiempo que nos brindaste. A ustedes. Realmente enriquecedor, por lo menos para mí. Sí, sobre todo porque además es un hombre joven que maneja muy bien el tema económico. Lo felicitamos, ¿no? Gracias, Marcela. Gracias. Gracias. Y nos vamos hasta la próxima semana.